buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, aquí con un nuevo mes de octubre, que también ya empiezan a cambiar el clima y los solitos y bueno, ya hay viento. Así que bueno, ya nos acercamos, digamos, al antepenúltimo mes, antes de que se acabe el año y todas las fiestas correspondientes que hay. Así que bueno, pues nos presentamos primero. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hoy toca un tema pues muy divertido para algunos, para otros puede ser no tanto. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Bienvenidos, mi nombre es Daniel Ibarra, gracias por acompañarnos y como bien dices Edgar, yo creo que es de los pocos autores que despiertan tanto amor-odio entre todos los que nos gusta esto de psicoanálisis. Así es, hoy toca, bueno, digamos, en este mes vamos a tratar del ciclo de los psicoanálisis o las escuelas psicoanalíticas diferentes. Ya vimos a Klein, toca Lacan, bueno, ya más adelante van a ver todos los demás autores o las demás escuelas psicoanalíticas, bueno, las más importantes, pues tampoco nos vamos a ver todas, cuando nunca. Así que bueno, si hoy toca a Lacan, hay tasas también de aniversario, todavía octubre festejamos, así que para que se apunten, por favor, ahí, para que las pidan. Hay dos versiones, el del Zarape y el de Mariachi Loco. Así que bueno, pues continuamos con, bueno, mejor dicho, iniciamos con Lacan. Y bueno, don Santiago Lacan, que es un psicoanalista francés, que bueno, ahí revolucionó el psicoanálisis y también se peleó como buen psicoanalista con todos los psicoanalistas de la época, de Klein, de Hartmann, hasta los propios freudianos. Y bueno, él digamos, introduce en el psicoanálisis, le da un giro muy importante, y más cuando lo corren de la IPA y se tiene que cambiar de lugar para dar sus seminarios, se va a la Escuela Normal Superior de París. Y ahí su audiencia también cambia y se hace más de ciencias sociales. Entonces él empieza a introducir al psicoanálisis o a explicar el psicoanálisis o el inconsciente con las ciencias sociales. Por esa razón aparece la lingüística, la filosofía con él, y como lo hace Freud en su momento con la medicina, con la física, de explicar el inconsciente y la libido, lo mismo hace Lacan, pero ahora con las ciencias sociales. Y bueno, especialmente, digamos, con la lingüística, y por esa razón van a aparecer el significante y el significado, que él, bueno, va a explicar el inconsciente, va a decir que el inconsciente es un propio lenguaje. Acuérdenme cómo es la frase. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, y esto quiere decir que se va a tener significantes y significados, y eso es lo que nos va a aparecer en el discurso. También hay una variante que le da al inconsciente con respecto al inconsciente como tal, que con Freud nos quedamos con la idea de que el inconsciente está muy abajo, ¿no? Está en lo profundo del ser, y sin embargo para Lacan, digamos, está al mismo tiempo el inconsciente y la conciencia, el discurso inconsciente y el discurso consciente, cuando se habla, ¿no? Por esa razón, o por eso utiliza la banda de Moebius para decir o para explicar cómo uno habla al mismo tiempo los dos lenguajes, inconsciente y inconsciente, y por esa razón aparece el inconsciente como tal. Y bueno, también por esa razón va a haber actos fallidos, síntomas, y bueno, también el inconsciente se va a expresar por medio de los síntomas en el cuerpo. Bueno, como introducción, ahí va. Sí, también cabe mencionar por qué tanto retractor con Lacan, ¿no? Si Freud empieza ahora sí con toda la teoría que en su inicio es como muy biológica, ¿no? Y Lacan empieza ahora a adoptar más de lo social en cuanto a quién agarró a Saussure y también agarró a Hegel. Desde allí yo lo alcanzo a entender, y el porqué de tanto problema. Si para empezar la psicología es problemática, ahora el psicoanálisis pues es otro
ahora sí que otra corriente pues totalmente diferente, y es por eso que hay tanto como estas renuencias, ¿no? De por qué quererlo adaptar ahora a algo ya más social si se supone que es una enfermedad, ¿no? ¿La enfermedad de qué? Pues de la psique. Entonces de ahí es donde yo alcanzo a entender por qué hay ese conflicto ahora sí de ideales. Se me hace muy, muy interesante abordar esa parte. Y no solo partiendo de que cambia de la biología a lo social, sino también el cifrado que Lacan le da. Mientras Freud y otros autores seguidores de Freud utilizaban palabras del mundo cotidiano que se escuchaban día a día, también de ahí se le podrá criticar, ¿no? De pronto las malas interpretaciones y demás. El problema que yo veo aquí es que llega Lacan y lo cifra todo completamente, lo hace mucho más específico, un poquito menos accesible, y también visto desde el punto de vista de que el psicoanálisis viene también por el área médica, y dentro de las áreas médicas no es tan común, no está tan acostumbrado y difundido el adentrarse dentro de la filosofía, dentro de la lingüística, que es de donde retoma Lacan, ¿no? Entonces yo creo que viene desde ahí. Muchos aciertos que también tiene Lacan, no se diga, tiene un gran trabajo, desarrolla sus propios conceptos. Retoma mucho a Freud, que es otra de las discusiones, ¿no? Que se habla de que él es un retorno a Freud, pero hay quien dice que de Freud no tiene nada, ¿no? De ahí la frase esta de que pues, yo me considero freudiano, ustedes considérense lacaniano si quieren, ¿no? Entonces viene a darle una nueva cara al psicoanálisis, viene a ocupar un espacio donde antes no se encontraba psicoanálisis. También por cuestión del tiempo que vive Lacan, donde se desarrolla también mucho con esta parte de las artes, se difunde más también el psicoanálisis. El lugar donde vive, que es París, donde está en ese momento histórico la cuna de los movimientos artísticos, filosóficos. Pues de ahí la importancia entonces de Lacan también, además de su obra tal cual. Sí, así es. Ya. Alan Hernández nos está viendo. Pues saludos, Alan, a ver si a la mitad ya llegas acá. Así que bueno, está bien. Sí, bueno, esta parte del significante, que digamos, él va a cambiar, digamos, por decirlo así, las representaciones de Freud, que entendemos que las imágenes y las palabras, los afectos y todo, y él le llama significante. Entonces, que el significante, digamos, va a estar a lo largo del discurso y a lo largo del sujeto inconsciente, o del famoso yo-ye, que ahí están todos los significantes, digamos así, entremezclados y haciendo una enorme cadena a lo largo de todo el cuerpo, de toda la psique. Entonces, el problema va a ser que estos significantes estén alterados, si se puede llamar, o que no estén conjuntados a lo que se espera. Por ejemplo, el significante mamá, que todo el mundo conoce y tiene una representación de una madre, digamos, su significado es lo que viene en el diccionario, que es progenitora, lo que usted ya sabe, ¿no? Madre, lo que da la vida, lo que ustedes quieran. Pero si este significante, digamos, se esperaría que el significante mamá esté unido al significante amor, ¿no? Digamos, eso sería lo esperado y eso no va a generar mayor problema. Pero si este significante mamá está unido al significante odio o al significante muerte, ahí sí va a producir pongámosle así, un trauma en la persona y le va a dar la problemática o su enfermedad, pues, o los síntomas. Entonces ahí eso es lo que, digamos, nosotros en terapia hay que ver toda esta cadena de significantes, las que estén mal estructuradas o mal distribuidas, y empezar a ver o reacomodar otra vez estos significantes, que por qué razón se unieron, digamos, estos no pares por un trauma, ¿no? A fin de cuentas hubo un trauma, o que se murió su mamá o se peleó, o lo que ustedes quieran, y por lo tanto eso va a cambiar esta buena relación de significantes, si le quieren llamar, para que la persona ahora sí ya tenga una cura, una mejoría o una buena relación con las figuras maternas en el exterior, ¿verdad? Que ya no se pelee tanto con la jefa o qué sé yo, con la tía, no sé. Cuando hablamos también de que parte importante de Lacan es que viene de las ciencias sociales, no solo se queda en teoría,
sino también que le da esta perspectiva al desarrollo psíquico de la persona en lo social, la importancia del otro, cómo los deseos no son propios, sino que ya nos vienen dados a través de otros, y todo esto a través del lenguaje, la importancia que le da entonces Lacan al lenguaje, es como un creador y un desarrollador del psiquismo mismo. No nomás con el gran otro, sino con el otro primordial, que a veces de pronto también se causa ahí confusión a veces, porque en ocasiones en el texto te habla de otros como alguien diferente a ti, después como otro con mayúscula y te está hablando a un otro primordial que generalmente te remonta al ser materno, ¿no? Y luego el gran otro, que son todas esas estructuras que se encuentran fuera, estructuras sociales que dictan y regulan la vida de las personas. Y eso es importante para Lacan, no estamos hablando de un sentido biologicista, de donde de pronto de la neurona aparece el psiquismo, sino más bien el formador de este psiquismo viene siendo los demás, viene siendo la sociedad. Esto lo podemos de pronto llevar más allá, y entonces sabemos y entendemos por qué la cuestión y la importancia de los tiempos para el desarrollo de una persona. Porque siempre hay que hablar del contexto histórico que está viviendo la persona y no solo de la persona en sí ni de su desarrollo normal, sino de quienes lo rodean, cómo se crió, estos mismos quién los crió y cómo los crió. Y es una cadena entonces de significantes que vienen a inundar, llegan a inundar el psiquismo de la persona, y a partir de ahí pues se desarrollan los propios deseos. Sí, el deseo del otro, refiriéndose al deseo de la madre, que es el primordial. También mencionaba la mirada. ¿La mirada de quién? La mirada del otro, pero también la del gran otro. Esa mirada yo la identifico mucho en el Big Brother de George Orwell. Esa película se me hace así, que te lleva... No hay otra película que te lo explique tan a grosso modo. O sea, esa es así, casi, yo creo que la hizo Lacan. Explica la mirada tal cual. Tú estás para servirle al otro, porque no hay más. Es eso lo que te demanda a hacerlo, ¿no? Entonces, la mirada tú la buscas y tratas de ser por ella. Si no hay esa mirada, si no hay alguien o algo que te haga ser, obvio vas a estar perdido, no vas a saber dónde están los límites, porque también para eso sirve, para saber tú qué hacer o no hacer, llenarlo o no llenarlo. Y es muy interesante esa parte de la mirada. Bueno, okay. ¿puedo actualizar aquí? ¿Vale? Okay. No, ya. Ah, ya, cierro, okay. Muy bien, Cierro ahí tu participación. Sí. Okay. Muy bien. Bueno, sí, esta parte de la mirada que dicen que es como donde lo da por primera vez a conocer Lacan es en el estadio del espejo, ¿no? Ahí viene que en el estadio del espejo, que es a los 6 meses de vida, donde se va a desarrollar, que el niño va a tener o va a crear su yo, que antes, digamos, tiene un yo fragmentado, y por lo mismo un cuerpo fragmentado, y por lo tanto, digamos, a través de la mirada de la madre, no tanto es porque cuando no hay espejos, luego dicen, si no hay espejos, pues es la mirada de la madre, a fin de cuentas, quien lo estructura. Entonces el niño se ve en el espejo, lo ponen de pie, ve un cuerpo erguido, y el niño es cuando desea el ponerse de pie, y por lo tanto, bueno, también el caminar y el moverse. Entonces es cuando el niño se habita su cuerpo, y a partir de los 6 meses, digamos, ya va a empezar a gatear. Gracias a que se da el estadio del espejo de forma correcta, puede ahora sí completar su cuerpo, y por lo tanto puede también corresponder a ese gran otro materno, que es el cumplirle el deseo de que se mueva, de que gatee y luego se camine, y bueno, y de ahí en adelante a todos los demás ideales que el niño va a cumplir, ¿no? Gracias a esta mirada de la madre o mirada del otro, que también hay que distinguir el gran otro, que sería, digamos, a nivel de los ideales en general, la sociedad, algo intangible, digamos así, la religión, Dios, el ideal de Zapata, que es tierra y libertad, también no deja de ser un gran otro.
y el otro con minúscula se refiere al semejante y al igual, ¿no? Entonces, pero en estas dos personas, o en estos dos entes, la pregunta que se hace la persona es ¿qué quiere el otro de mí? ¿Y qué quiere el gran otro de mí? ¿No? Digamos, el niño de 10 años, pongámosle así, tanto tiene que preguntarse qué quiere la escuela de él, como gran otro, o la sociedad como gran otro, y también qué quiere la maestra de él o los papás de él, ¿no? Entonces, esas preguntas que, digamos, al otro con minúsculas sí se le puede responder, ¿tú qué quieres de mí? Igual en la pareja, pues se puede tener una respuesta, pero el problema es la respuesta del gran otro, que la propia persona es quien se la tiene que contestar, y el problema es que está encadenado a esa respuesta porque la tiene que cumplir, y si no la cumple le va a producir la angustia o la enfermedad, ¿no? Bueno, Héctor, gracias por estarnos escuchando y viendo. Pregunta, ¿cuál es la película? La película es 1984. Y de hecho hay un libro, de ahí sacan la película, de George Orwell. Muy buena. Bueno, y volviendo, retomando un poquito lo de las películas, también ese lado lo maneja los Juegos del Hambre. También hay otra, en Black Mirror, en la primera temporada, el segundo capítulo, también habla de eso. ¿El de las redes sociales? ¿Es eso, no? No, están trabajan para la electricidad y siempre están siendo vistos por ahí. Desarrollan canales, ¿no? Y desarrollan la información. Sí, eso también. Que sería más o menos como la película de Denzel Washington, no, otro, el del comediante. Que hace la máscara. De la de Jim Carrey. Sí, también sí. Truman Show. Sí, también algo así. Algo así. Que también es ahí como digámoslo así, bueno, que está muy exagerada la película, pero pues sí, de eso se trata. Pero bueno, digamos, a fin de cuentas es lo que nosotros creemos que nos pasa. Obvio que somos el protagonista de nuestras vidas y todo, bueno, se supone, y todo el mundo pensamos o deseamos que nos vean, que nos admiren, que los otros dependan o que estén aquí al pendiente de nosotros, y por esa razón es como del plus de esta vida. Pero bueno, tampoco es caer demasiado en el juego de que dependa de los otros completamente y no tenga esa parte de individualidad o de recluimiento, pues, cuando yo quiera, ¿no? Que también vemos esta parte de la mirada y del deseo del otro, haciéndolo nuestro propio deseo. Que Lacan desarrolla muy bien lo de la psicosis, si bien ya había estado hablando de ella, ya Lacan retoma y profundiza aún más. Y lo podemos ver en los ejemplos de las mamás de estas personas psicóticas, ¿no? Estos niños que viven el deseo de las madres, y entonces es eso, nos referimos entonces a que el niño vive el deseo del otro, porque se ve reflejado en esa mirada de la madre, que lo forza de cierta manera a cumplir ese deseo, que como bien dice el doc, hay veces que ni siquiera en realidad nos lo exigen, sino más bien nosotros mismos creemos que nos lo exigen y nos la creemos. Pensamos que si no hacemos ese deseo que quiere mamá, ya no nos va a querer, y claro que eso nos va a generar angustia, y por eso vamos a cumplir el deseo. La cosa y la importancia aquí está en que si nos la pasamos viviendo del deseo de los demás, ¿en qué momento estamos viviendo nuestra vida, no? Ahí está la parte psicótica de todo. ¿Estás viviendo o no viviendo, o qué es lo que estás haciendo? ¿Estás dentro de un sueño o una realidad, se podría llamar de pronto virtual, viviendo una fantasía que no viene siendo tu vida? Sí, así El problema ahí de pronto de que se cree o se dice que el loco vive en su propio mundo, ¿no? No es que esté viviendo en su propio mundo, sino más bien que no lo acepta como su realidad y no la vive como tal, como su propia vida. Sí. También retomando un poquito lo de la psicosis, en cuanto al lenguaje, lo podemos ver en los niños lobo, en estas personas que encuentran ya no tan niños, mas sin embargo pues tienen cierto grado de psicosis. ¿Por qué lo tienen? Pues porque no tienen un lenguaje. El lenguaje te lo da, obvio, tu igual, el otro. Entonces cuando se desarrollan o se desenvuelven con animalitos,
pues haya una comunicación, más sin embargo no hay un lenguaje. No se puede. Esa bienvenido, Alan. Bienvenido. Gracias. Cumplo. Eso, después de una gira exitosa por todo el mundo. Regresamos. Ya. Seguías. ¿Ya? ¿Listo? Ok, muy bien. Ok, bueno, pues saludos Héctor Orendain, saludos Héctor, Elizabeth López, también saludos. Corre para referencia. Brígido, también saludos Brígido. Rocío Barajas también. Bueno, Iván, aquí está. Digo, ya se aquí está. Muy bien, Héctor. Ok, saludos Héctor. Bueno, también algo que se le critica a Lacan es que él lo que hace con sus textos es encriptarlos, ¿no? Digamos, están demasiados engorrosos, como gorgorianos, ¿verdad? Como dicen. Pero bueno, sí, pero tiene una causa. Que el único libro que escribió Lacan son los escritos, digamos. Los seminarios son de su yerno, así que bueno, son los apuntes de su yerno y de sus alumnos de ahí, o de sus compañeros, pues. Y el problema es que no les pagan regalías, ¿eh? Nomás el único que cobra es Miller. Entonces, bueno, así como tal, bueno, es como un buen resumen de sus ideas principales, pero bueno, el único libro que tiene es el de los escritos. Entonces, estos escritos están encriptados, si le quieren llamar, que también hay una ventaja y desventaja. Bueno, las desventajas que no se entienden, entonces hay que recurrir digamos, a sus comentadores, como si fuera filósofo, y leer antes, bueno, por ejemplo, a Cicé, a Nacio, a Swann, a Dor, que también Dor es también difícil en ocasiones, a Safwan, pues, y todos ellos para, y ahora sí, con ese bagaje lacaniano cultural, ya ahora sí podamos leerlo y saber lo que dice o lo que quiso decir, ¿no? Pero, y la ventaja es que, gracias a esto, se puede decir que se puede interpretar más de lo que se debería, lo que dice Lacan. Es muy rico el decir que está encriptado y por lo tanto cada persona que lo lee le encuentra algo nuevo. Entonces puede decir que quien lo lea y quien lo explique va a ser el Lacan de esa persona. Así que hay el Lacan de Nacio, el Lacan de Cicé, el Lacan de Swann, el Lacan de Alouche. Y pues por lo mismo es que, bueno, se llena o es muy rica su teoría lacaniana por esto mismo, aunque, digamos, ¿cuál es el verdadero Lacan? Pues se pierde, ¿no? Así como tal en la historia, porque lo que quiso decir Lacan realmente, pues lo entienden sus comentadores o sus lectores de una manera diferente, depende también de su vida y de su teoría que ellos tengan. De su línea. Ahora sí que podemos, se cumple la frase de que estamos seguros de lo que entendimos, más no de lo que quiso decir. Exacto. Aquí se aplica totalmente, ¿no? Definitivo. Yo creo que Lacan es, bueno, alguien para mí muy admirable en todo lo que hizo. Me gusta mucho cómo maneja la metáfora. De hecho, él aunque utiliza la metáfora con metáfora, metonimia y todo lo demás, realmente tiene un lenguaje un poquito metafórico, pero yo creo que, y viendo cómo se han hecho las especialidades en otras partes del mundo, lo había buscado. Generalmente no se separa de Freud, porque para entender a Lacan, pues hay que entender a Freud para saber qué es lo que dice que Freud dijo, que no dijo, porque hace prácticamente una teoría nueva. Y Lacan tiene la particularidad de que todo este lenguaje, en donde pareciera rebuscado, realmente no lo es tanto. Sí hay que tener cierto gusto por leer, no nada más a los que lo interpretan, porque dicen que la mejor manera de llegar a Lacan es con los quienes lo interpretan, pero tiene la complejidad de que hay que saber filosofía, hay que tener algo de cultura de literatura. ¿Qué hace Lacan? Toma palabras de otros, las hace su metáfora. Así que, y bueno, aprovechando que bueno, pues está la especialidad de Lacan, doctor, si es que a los psicoanalistas que me están escuchando, que les fascina Freud, Klein y todos los demás, quieren pensar un poco más, tendrían que entrar a oír a Lacan, porque creo que es una teoría, en muchas ocasiones complementa a Freud, llena los huecos que no llenó Freud, pero también aporta cosas muy interesantes. Por ejemplo, su concepto de falo es un concepto muy innovador para ese momento. Y en la visión del otro, el problema es que Lacan nos hace sentir
que no tenemos absolutamente nada de control. O sea, para Lacan, para Freud el 90% lo domina el inconsciente, para Lacan no, para Lacan es el 100%. Entonces Lacan nos lleva a un abismo oscuro en donde nosotros no contamos para nada. Bueno, pues esa es la visión lacaniana. Pero creo que Lacan nos ofrece, dentro de todos sus conceptos, algo que complementa a Freud. Y también, si es que a algunos les gustan las películas francesas, ustedes van a saber que la visión del francés de la vida no es sencillita, son complicados, piensan, se quebran la cabeza, y Lacan es el mejor ejemplo. Sí, volviendo a retomar un poco lo que dice Adam, es cierto, el francés es muy crudo, pero muy real, muy realista, no ve las cosas como acá la vemos nosotros, que siempre tratamos de verla bonito y sencillo, como el americano. Ajá, esa parte de si haces esto bien, pues te va a ir bien, esa parte no. Más bien yo creo que ellos tratan de aceptar más ahora sí que la biología del ser, no saliéndose tanto de este esquema, pues ahora sí del inconsciente y toda esta parte, y tratan de darle una explicación, pero una explicación natural, no tanto filosófica, sí filosófica en el aspecto de que nos metemos en muchas cosas de Hegel y esa parte, conceptos, pero sí es como que la agresividad hay que aceptarla, porque debe de estar. Refería esa parte en un escrito que leí. ¿El niño es agresivo por naturaleza? Sí lo es, pero y tiene que serlo. En esa parte de la agresividad, si no eres agresivo, si no eres, ahora sí que no sobresales, no sobrevives para empezar. ¿Por qué? Porque es parte del humano, y nosotros acá no lo vemos de ese modo. Creemos que si el niño está haciendo eso, creemos que, uy, no, este niño ya, digo, ahora sí que delincuentazo, ¿no? O sea, no, espérate, es algo normal y es algo que tiene que pasar. Entonces, esa parte... Sí, bien, esta parte del real, ¿no?, que se presenta tanto en el cine, y que generalmente en las películas se presenta al final y se acabó la película, ¿no? Porque no te da precisamente este velo de la censura o este velo de la fantasía que de pronto aparece con los americanos, donde al final todo se va a resolver bonito. Y si no se resuelve bonito, se tiene que morir el protagonista, porque entonces no puede haber un término que no sea el oficial bonito de los americanos, que es todo sencillo, todo fácil, todo rápido y barato. y es verdad, o sea, esta postura que se puede ver, que lo dije en un programa pasado, la postura esta que se ve de pronto como pesimista, en realidad es la postura más natural que nos podemos encontrar, porque la vida no termina siempre con finales felices. Y si estamos hablando de finales felices, estamos hablando del final, que pasa durante toda la vida, ¿no? Que esa es la importancia de pronto de estas corrientes filosóficas en las que se retoma Lacan y también los franceses, las películas y demás. La importancia también para Lacan, como decías, del falo, también la metáfora del nombre del padre, que llega a ser un concepto fundamental, que bien lo entendemos en Freud de pronto como la castración y ya, pero con Lacan también viene la importancia del falo, de que a fin de cuentas todas las estructuras que podamos percibir, todas giran en torno al goce o placer a través del falo. En todas vamos a encontrar ese común que viene siendo precisamente el falo, y que hay más natural que el mismo deseo, ¿no? Al final de cuentas te presenta al hombre, al humano, como un ser deseante, y que esa es su naturaleza, si podemos hablar de naturaleza dentro del hombre. Sí, correcto. A ver, Susana Blanco, saludos. Susana Blanco, que nos está escuchando y viendo. Y dice aquí Jessica Hernández, ¿qué libro nos recomienda antes de tratar de comprender a Lacan? Bueno, de leer pues los de Nacio, todos los de Nacio son muy buenos, todos los de Cizek, que ahorita también está de moda, también son muy buenos. De Joel Dor también. De Joel Dor, ay, pues los negros, no, así el negro y el blanco de Gelisa, dices tú, te quedas igual, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces no, ese no.
Hay uno de amor roto que son de las estructuras, ese sí está bien bonito, está escrito bien, pero los otros están difíciles. El nació de las estructuras está muy bueno. También, exacto, ese también. ¿Cómo comprender a Lacan para Dummies también? También lo vi. Ya al principio. Ok. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Así que, bueno, nos vamos a una pausa musical. Pues la que guste, la clásica de café. Se me olvidó la memoria. Bueno. Y bueno, ahorita continuamos. Muy bien, pues regresamos. Saludos a Mariana Rubalcaba, ya en USA. Saludos, Mariana. Y bueno, apúntense para las tazas. Aquí hay 2 de aniversario, así que quien se apunte primero se las gana. Así que bueno, las redes sociales de Café, que ya saben que es en YouTube, Café Psicoanalítico TV. También en Twitter está @cafepsicoa y también en Instagram nos pueden ver. Y bueno, y aquí en Facebook, pues por supuesto. Así que bueno, pues continuamos con Lacan. Algo que se me olvidó decirles es que, ¿por qué razón Lacan encripta su conocimiento, sus escritos? Es que no quería que le pasara lo que le pasó a Freud, que Freud escribe muy sencillo y utiliza muchos términos coloquiales, pero en psicoanálisis significan otra cosa. Entonces, por esa razón, cualquier persona puede leer a Freud y entiende lo que quiere, o entiende la forma muy banal, pues, de las palabras sexual, o por esa razón dicen que es pansexualista, y que los niños tienen sexo, son sexuales, todas esas cosas. Entonces, bueno, lo entienden mal, porque Freud utiliza estas palabras muy comunes. Y bueno, sabiendo eso, Lacan pues dice, no, pues a mí no me va a pasar eso, le pasa otra cosa, que nadie lo entiende, no lo entienden, si nadie lo entiende. Y bueno, pues ese va a ser también el problema, pero pues fue por eso, ¿no? Y también, como decían, que Lacan toma esta frase de retorno a Freud, pero nomás es excusa, porque realmente es su teoría propia, no es retorno, es invención de Freud, pero más bien del inconsciente o de Lacan como tal, ¿no? Así que bueno, por eso. Y yo creo que también para poder entender el psicoanálisis moderno hay que entender a Lacan. Lacan, por ejemplo, si tomamos a Freud y estamos hablando de la función paterna, él la cambia por el falo. Pero aparte, en toda esta parte de la castración, él, en una sociedad victoriana como la de Freud, pues no podía poner más que padre, madre, hijo, y todo lo que se saliera de ahí era perverso. Lacan, al poner el nombre del padre, le quita entonces que sea, primero que sea el padre, porque pudiera ser cualquier otra persona. Entonces, creo que esa parte, porque al final, bueno, ya hay incluso libros de las suplencias del nombre del padre, qué pasa cuando no está el padre, y lo vuelve una función. Entonces, yo sí creo que, si bien Lacan trata de ser como una actualización, y bueno, mete su teoría, definitivamente, yo creo que está más actualizado que muchos, y a lo mejor aquí van a brincar muchos analistas, pero más que Klein, más que los seguidores de Klein, que yo quisiera saber quiénes son los seguidores de Klein también, a ver cuál por ahí sale, que debe de haber mucho en inglés que sea importante, Bion y todos los demás. Pero yo creo que sí, para entender el psicoanálisis mucho más moderno, hay que llegar a esas partes a donde nos quiere llevar Lacan, porque bueno, no muere muere en los 80, muere en 1980, 81, si no me equivoco. Entonces realmente estamos en una parte moderna, y él tiene una visión también como muy social, el psicoanálisis es social. Y creo que sí entenderlo, sí entender esta función del falo y todo, vale la pena de leer y entender a Lacan. Sí, en la parte, a mí se me hace muy bueno Lacan, porque puedes leerlo y puedes entender una problemática social. También con Freud, porque bueno, está la psicología de las masas. Pero con Lacan yo creo que te vas a un problema como, bueno, puedo entenderlo un tanto refiriéndome otra vez a la película esta. Qué bueno. Les voy a poner un ejemplo rápido. Esta persona no está feliz con el sistema, ¿verdad? Entonces esta persona, a la primera que puede, trata de suicidarse, más sin embargo, al intentar suicidarse, dice por qué. Incluso tiene un cuchillo acá y empieza a decir, yo no estoy de acuerdo con esto, pero lo hace ante una audiencia virtual, pero hay 3 jurados. Los 3 jurados tienen, ahora sí que uno es caridad, uno es
bondadoso y el otro es, no recuerdo el otro, creo que sí, soberbio. Entonces esa parte de tú estar con el sistema y decir, no me parece, todos dicen, bravo, qué bueno, está muy bien lo que tú dices, te vamos a dar un programa para ti solito. Esa parte de buscar la mirada del otro y de satisfacerte ahora sí a ti, o sea, ¿cómo se puede explicar eso? ¿Cómo cambias eso? Esa parte de buscar salirte, más sin embargo sigues en eso. O sea, no puedes salirte del sistema, no puedes salirte del lenguaje. Haces al grupo de los que no están de acuerdo. Sí. No más, hay un grupo que está de acuerdo y entonces pasas a la clasificación, el que no está de acuerdo. Exacto. Entonces, Y estás adentro. claro, sigues estando adentro, no puedes zafarte. O sea, esa parte se me hace muy, muy interesante porque Lacan alcanza a entender eso y lo explica, o sea, te lo va a entender, que no puedes esquivar eso. Entonces, Lacan, o sea, ahora sí que, pues, mis respetos. Que acá, ya teóricamente, así como bien lo dices, es que no puedes escapar al lenguaje. Si estás hablando de que no puedes escapar al lenguaje, no puedes escapar de la sociedad, ¿no? Del simbólico que manejan. Así es. Y precisamente al intercambiar conceptos o al renovar conceptos, mejor dicho, que veíamos en Freud, aparte de biologicista, también de pronto de la física, porque eran las corrientes que estaban en su tiempo. La fisiología, era fisiólogo. A cambiarlo a algo meramente social, lo hace atemporal a Lacan, porque hasta el momento el ser humano sigue siendo social, ¿no? Podrá haber cambiado de pronto la importancia de la producción de energía, en términos que manejaba Freud, de la energía a través del vapor, a través de la hidráulica, pero cómo te sale o cómo sacas al ser humano de esta parte social. A fin de cuentas venimos de ahí, y mientras siga la transmisión del lenguaje, mientras siga la transmisión, incluso no del lenguaje, de la misma mirada y del deseo, vamos a seguir inmersos dentro del mismo mundo social. Sí, correcto. Esta parte del sujeto barrado, la S con la diagonal, que muchos la confunden con el signo de peso, al fin de cuentas esa barra lo que quiere decir es el lenguaje. Nosotros estamos atravesados por el lenguaje y por lo tanto no nos podemos salir de él, ¿no? Digamos, esta parte del lenguaje nos va a hacer que nos atemos a la sociedad y que también que la aprovechemos, porque también estar en una sociedad tiene sus beneficios y por lo tanto no nos podemos salir de ahí, ¿no? Siempre referente, digamos, así sean mayorías, así sean minorías, así sea una sola persona, está dentro de la sociedad, ¿no? Digamos, es imposible que haya personas individualistas, digamos, o que solamente puedan hacer todo ellas porque, bueno, pues necesitan la luz, la electricidad, el internet, pues no es la propia comida, ¿no? La propia vestimento. Digamos, todo el mundo necesita un Oxxo, uno a comprar algo porque no lo puede hacer, es imposible hacer todo y bueno, es parte de vivir en la sociedad y tener esa facilidad. Pero por lo mismo no hay personas completamente asociales en ese sentido, porque es imposible, digamos, hasta el propio ermitaño necesita de la sociedad para poderse distinguir me separo 10 kilómetros, pero allá está la sociedad y aquí estoy yo. Sin la sociedad no puede ser ermitaño, ¿no? A fin de cuentas. Así que, bueno, esa división del lenguaje es lo que nos hace tener la parte social y la parte individual. Que también, yéndonos a la teoría del falo de Lacan, que también explica mucho estos falos simbólicos, ¿no? De que, digamos, el falo simbólico es lo que nos va a hacer feliz y lo vamos a encontrar en la sociedad, o lo que nos va a completar a nivel de lo imaginario, ¿no? Digamos, falos simbólicos o sociales, que sería el poder, la belleza, el conocimiento, el dinero, y entre otras cosas, muchas más. Díganme otra más, que no dije. La belleza. La belleza, esa ya lo dije. Sí. El dinero, las posesiones, el conocimiento, pues lo que sea. Y que, bueno, ¿en dónde se van a encontrar eso? Pues en la sociedad, ¿no? Hay que estar dentro de la sociedad para poderlo buscar y para poder ser feliz por un ratito, por lo menos. Así que, bueno, esa parte de que eso mismo que nos hace o lo que nos genera placer o bienestar es también lo que nos encadena, porque al no tenerlo, pues nos va a producir el malestar, la enfermedad o cualquier patología por no cumplir estos ideales del gran otro, por no cumplir
o por no tener ese falo simbólico, y por lo tanto es tanto fuente de placer como fuente de dolor, ¿no? Y algo también que yo creo que es muy interesante en Lacan es como, y uno puede ver, bueno, todos los de tendencia lacaniana, como el lenguaje también le da mucha importancia. Decía Lacan que nuestra primera piel era el lenguaje. Esa era la primera. O sea, estamos formados más a nivel de lenguaje que el mismo cuerpo, ¿no? Y eso también François Dolto lo retoma en la imagen inconsciente del cuerpo. Él toma esta parte del lenguaje, que el lenguaje no deja de ser algo social. Decía el ermitaño se define como ermitaño porque existimos un grupo al que odia. Si no existiéramos, pues él no sería ermitaño. Entonces, no, estaría imposible. Sí, imposible. Entonces se va a un lugar solo donde no existe pues el otro grupo que sí quiere estar en conjunto, ¿no? Y entonces va a buscar una de las cuevas de los ermitaños. Y aquí en la búsqueda de lo del falo, también me recuerda mucho esta parte de los objetos que tanto se están buscando, que son tan inconscientes y que a la gente le choca tanto, ¿no? Que decir es que, ¿por qué me gusta tal persona? Pues porque tiene objetos A. ¿Y por qué tiene objetos A? Pues porque si los vieras, pues ya sabrías quién brilla, lleno de objetos A. Entonces, claro que no. Claro que eso es toda una búsqueda inconsciente. Creo que al tomar estos objetos también Lacan viene a completar mucho de la teoría psicoanalítica. Para mí mucho mayor que Klein, o sea, mucho mayor. Hay que reconocer que Klein con 4 libros deja toda una escuela enorme. Y bueno, Lacan tuvo muchos años también para escribir, igual que Freud. Y muchísimo. Deja borradores. Exacto. Y el mundo está complicado. Entonces, sí, ¿cómo en esta parte le da tanta importancia a esta parte social? En donde, si bien la formación del sujeto va por una parte personal, que es, ya vimos al final, ilusoria, nos formamos a partir totalmente del lenguaje, y el lenguaje lo manejan los otros. Entonces, simple y sencillamente estamos en el lenguaje para el otro, y como también estamos en busca de aquello que alguien nos enseñó a desear y alguien nos enseñó a sentir que eso era lo que nos hacía felices. Sí, espérame tantito. Bueno, dos cosas ahorita que dices de Lacan. A Lacan no le gustaba escribir, por eso nomás escribimos. A él le gustaba más el hablar y la oralidad y todo, y pues por eso sus seminarios eran completamente pues orales, ¿no? De tradición oral. Y la otra, digamos, hay una contradicción ahorita que lo dijiste con respecto a los ermitaños. Un ermitaño se va, pero cuando hay un grupo de ermitaños que están todos en las mismas cuevas, ¿en qué se convierten? ¿No? En el grupo de ermitaños. Pero, ¿cómo pueden si se alejan de los grupos y hacen un propio grupo de ermitaños? ¿Qué son? La pura contradicción entre ellos. La sociedad de ermitaños acompañada. Increíble. No, pues es una secta, ¿no? Al final de cuentas. Un grupo. Es un grupo. Y que es importante estos conceptos lacanianos para también formadores de identidad. El hecho de cómo sabemos que somos nosotros es porque no soy el otro. A partir de ahí, ¿no? Yo a veces he tenido de pronto ahí pláticas que llevan a discusiones con la importancia de las fronteras. Que con este pensamiento neoliberal posmodernista en el que todos somos todos y que todos somos iguales y que el mundo y el libre tránsito. Pero entonces, ¿a qué vamos a llegar? Eso te lleva a una masa, genera el concepto de masa, y se pierde la identidad del sujeto como tal. Porque el sujeto tiene que estar sujeto a algo. Sí, claro. Por eso es sujeto. Y cuando hablamos de que todos, todo, entonces se pierde la identidad de cada uno. Por eso la importancia también de estas distinciones. Entre más nos diferenciamos del otro, más nos unimos como grupo, precisamente. Sí, y también más nos reconocemos, porque si no hubiera esta división de mexicano, norteamericano, pues entonces, ¿qué seríamos? Americanos, pero ahí es donde se pierde ahora sí la identidad del mexicano. ¿Qué es el mexicano? Pues para empezar habla español, ¿no? Entonces, ¿por qué no todos hablar español y todos hablar inglés y todos... Esa parte entonces sí debe de haber límites para empezar, ¿no? Claro.
El límite da la diferencia. Claro. Sí. Y también, bueno, que esta parte y estas ideas modernas que el mismo Lacan lo comentaba aquí, que decía Lacan que esta visión capitalista lo único que hizo es dar una sociedad sin nombre del padre y sin amor. O sea, no hay límites. Y bueno, pues las comunas son sesenteras y setenteras y ya mostraron su ineficacia y parece que nos quieren llevar para allá, y la realidad es que no, tiene que estar esa diferencia, tiene que existir esa diferencia, si no, también incluso la diferencia, y aunque no estamos en el tema de lo sexual, la diferencia es lo que permite que los diferentes, porque ahora como, acuérdense que todos somos iguales, no todos somos iguales, esa diferencia permite la identificación y la atracción de las personas, ¿no? Claro. Así es, a ver. Saludos a Adriana Loyola, saludos Adriana, ¿ya viniste por tu taza? Espero que sí. ¿Sí vinieron? Una, bueno, ahí falta, pero ya ha sido tú. María Guadalupe, saludos. Gerardo Daniels. A mí me gustaría una bibliografía básica para entender el mundo del psicoanálisis. No, pues qué buena pregunta. Una básica, para cada autor, pues son como 100 autores, así que... Las obras completas de Freud. Exactamente. Eso es lo básico. 24 tomos. Por ahí podemos empezar, ya luego continuamos con más sugerencias. Saludos Nancy Guzmán, es un placer escucharlos. Dice, ok, muchas gracias. Nancy. Bueno, otro concepto importante es otro concepto importante es el de sujeto, supuesto, saber, que dice Lacan, que es como, bueno, cómo funciona todas las profesiones, pues incluyendo el psicoanálisis, que es que, bueno, en este caso el paciente tiene un problema y por lo tanto va a ir con el que supuestamente sabe lo que tiene y cómo se quita. Digamos, es igual con nosotros cuando vamos con el médico, pues suponemos que el médico sabe lo que tenemos y cómo se va a quitar, igual el mecánico de carros, el de la lavadora, lo que ustedes quieran, ¿no? En general es así como funciona. El psicoanálisis funciona igual al principio, pero digamos, la cura va a ser que esto se invierta, que el que más sepa del paciente es el propio paciente y no el analista, ¿no? Como tal, su saber lo tiene el mismo, su saber del inconsciente, que de eso es lo que se trata, de conocer nuestro propio inconsciente, y por lo tanto esa va a ser el saber que el paciente necesita saber, pero ¿quién lo sabe? Pues él mismo, ¿no? Al fin de cuentas. Y al fin y al cabo el paciente no sabe que sabe. Él lleva el tema y él lleva la cura. Exacto. Ahí la lleva, pero no lo sabe, y el analista no sabe que no sabe lo que sabe el paciente. Exacto. Hasta que después sabe que eso que no sabía, el paciente tampoco lo sabía, pero ya lo va a saber. No lo sabe. Entonces, por eso yo creo que esta parte es muy interesante, porque cambia la visión del que trae el problema y trae la curación. Ya, algo más rápido. Bueno, despídense. Muchas gracias por escucharnos. Que se queden con dudas para que se acerquen un poquito. Ya empezó hoy. Saludos a todos. Ya empezó la especialidad de psicoanálisis lacaniano, así por si gustan, ahí en www.amsp.mx. Y en esta Halloween, si quieren asustar a alguien, distancia de Lacan, asusta a la gente. Así que su máscara de Lacan y desaparece la gente. Así que, bueno, muchas gracias. Saludos.